La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Cuando mi hijo era un niño, quizás tendría alrededor de 5 o 6 años. Era una persona muy vivaz, muy juguetona. No le daba pena hablar con nadie. A quien llegara a la casa le sacaba plática, ya sea para preguntarle por el carro que maneja o quizás por el peinado que traía en ese momento. Nunca fue una persona introvertida. Por este mismo tema, él sufrió mucho cuando era niño, porque mi marido y yo decidimos no llevarlo al preescolar. Toda su educación inicial se le brindó en casa. Antes, no era un requisito el cursar el kinder para entrar a la primaria, así que no lo llevamos. La cosa es que mi esposo y yo somos personas que, por decirlo de algún modo, somos figuras públicas, y teníamos miedo de que se le fuera a hacer bullying o, en el peor de los casos, que hasta nos lo secuestraran, o algo por el estilo. Teníamos un ingreso suficiente que nos podía permitir contratar a alguien para que lo cuidara fuera de casa, algún guardaespaldas especialmente para nuestro hijo. Pero no queríamos hacerlo pasar por una situación de este tipo en la escuela frente a sus amiguitos. Teníamos conocidos que llevaban a sus hijos a escuelas particulares súper seguras, pero con el tiempo la mayoría de estos ambientes vuelven a los niños elitistas y un poco fríos con el resto de las personas, así que preferimos que le dieran clases en nuestra casa. La cosa es que a mi hijo le daban bajones de ánimo, porque no tenía amiguitos con quien jugar. Yo intentaba jugar con él, pero no es igual. En casa teníamos un patio grande, donde él podía correr, él podía brincar. A mí me gustaba pasar las mañanas con él. Me divertía viéndolo jugar con su pelota o sus canicas, y él se divertía muchísimo en este patio tan grande. Cuando íbamos a algún lugar, él rápidamente se ponía a hacer amigos, no crean que le daba vergüenza, como ya les había dicho antes, se ponía a jugar con ellos. Este carácter extrovertido le exigía hablar con la gente aunque no los conociera, le pedía jugar con alguien más. Quizás ese mismo fue el motivo por el cual yo no me sorprendí mucho cuando en el patio de mi casa lo vi correr y hablando al aire, pero no hablando como si estuviera hablando solo. Parecía que estuviera hablando con alguien. Obviamente yo me acerqué, le pregunté con quién hablaba y me dijo que él estaba hablando con Lucio, que era su nuevo amigo, pero que solo puede jugar en el patio porque Lucio no tiene permiso para entrar. Entendí yo que era una especie de amigo imaginario y, como ya les dije antes, no me sorprendió mucho. De hecho, me dio mucho gusto saber que se estaba entreteniendo con algo, de algún u otro modo. Las mañanas en mi casa las pasábamos en su mayoría del tiempo en el patio. Les digo que teníamos un patio grande, era muy cómodo. Vivíamos en una casa muy grande, que el patio tenía pasto, árboles, cochera para varios autos. Era un patio donde un niño podía correr sin problemas a diestra y siniestra. Pues era este mismo espacio donde mi hijo jugaba con Lucio, el amigo que yo no podía ver y con quien lo veía correr y gritar. A mí, les repito, no me incomodó nunca esto desde un inicio, nunca le vi nada de malo a la situación, porque con el tiempo mi hijo se fue poniendo cada vez más feliz, su estado anímico cambió de estar con bajones de tristeza a estar simplemente más contento. Por supuesto que eso me tenía que gustar a mí. Le ayudó tener con quien platicar y con quien correr, aunque era raro verlo reírse solo y hablar solo, pero si eso le ayudaba a sentirse mejor, yo no tenía ningún problema. Lo extraño fue cuando empecé a escuchar que al parecer ahora mi hijo jugaba con alguien más, como que eran alguien más además de Lucio. Le pregunté, ¿y ahora con quién estás jugando? Mi hijo me respondió que con su nuevo amigo. Se me quedó viendo como esperando a que lo regañara, así que le contesté, hay espacio para todos, qué bueno que jueguen juntos, no se preocupen, adelante. No quería yo ser quien cortara esta nueva faceta de mi hijo, en la cual se encontraba más feliz que antes. Me dijo muy entusiasmado que les gustaba jugar en el patio, que eran todos unos niños y que no había problemas. Yo solo me reí, recuerdo que le dije algo como, mientras no pidan comida para todos, no tengo ningún problema. Así continuó mi hijo jugando con ellos dos, hasta que llegó un tercero, luego un cuarto. A mí esto me causaba mucha diversión.
Creí que se había sentido tan bien con Lucio y con los demás que simplemente había creado más amigos imaginarios, que le había gustado esa dinámica. Pero recuerdo un mediodía de un día cualquiera, no recuerdo la fecha, le llamé a mi hijo para que nos metiéramos a jugar y él llegó corriendo bien sudado, andaba brinque y brinque, risa y risa y me dijo: mamá, ¿no me puedo quedar un poco más de tiempo jugando con mis amigos? Le pregunté que sí, ¿por qué no los invitaba a jugar adentro? Y él me dijo que había dicho el viejito que no pueden entrar a la casa, que no es mía y él no les puede dar permiso. ¿El viejito?, dije yo. Pensé, qué raro, eso sí se me hizo raro y por supuesto que pregunté al respecto. Parte de las ventajas de educar a tu hijo en casa es la cercanía que llegas a tener con él y con todos los asuntos relacionados con tu hijo. Mi hijo me comentó que había un niño que parecía viejito, que era parte del grupo con quienes jugaba y así le decía a él, el viejito. A uno le había puesto el chor azul, a otro le había puesto el de camiseta amarilla, Lucio, todos tenían una especie de apodo o nombre. El de él, ese niño en particular, era el viejito. Pero ese niño no podía correr mucho, solo se la pasaba allí entre ellos, y a veces les decía qué podían o qué no podían hacer. Pues si no pueden entrar, ni modo, le dije yo siguiendo el juego, por supuesto. Tú ya tienes que comer y te dije que no les iba a dar comida a tus amiguitos, así que se queden aquí. Él nada más se rió, me tomó la mano y entramos a la casa. Se acabó ese día. Esta situación de los amigos imaginarios duró muchísimo tiempo. Quiero dejarlo en claro porque no quiero que vayan a pensar, bueno, esta persona estaba en otro universo o qué con lo que les voy a contar, porque pasaron muchas cosas extrañas, pero pasaron de forma esporádica, no pasaban 3 o 4 el mismo día, o uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, no. A veces pasaba una semana, a veces pasaban 3, 4, 5 días sin que nada pasara, un mes, luego volvía a ocurrir otra cosa. No era como una cadena de fenómenos bien alineaditas, eran más bien detallitos que poco a poco se fueron mostrando. Por ejemplo, el día en que mi hijo terminó de jugar en el patio y le pedí que guardara todos sus juguetes. No crean que lo regañé, simplemente le dije que era hora de meternos a la casa porque su maestra ya iba a llegar y nosotros debíamos prepararnos para que él tomara su clase. Entonces él tomó muy obedientemente, como siempre, su pelota, sus monitos, sus soldados, sus ninjas, sus carritos, todo lo que había estado usando, y lo puso en un cajón especial que tenemos en el patio. Es un cajón de madera, especialmente para mi hijo, muy bonito, que tenemos especial para que él guarde sus juguetes. Nada más se guarda ahí, sus juguetes nada más. Lo esperé mientras él guardó sus cosas y lo recuerdo muy claramente. Él terminó de guardar sus cosas. La cosa es que llega la maestra de mi hijo, entramos todos a la casa, le damos la bienvenida, buenos días, adelante. Ellos pasan al cuarto donde toman sus clases y yo me fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me paré frente a una ventana que estaba allí en mi cocina. Una ventana que daba hacia el jardín. Me tomé mi vaso de agua y estaba viendo el panorama, admirando mi jardín, cuando de repente veo pasar una pelota. Una pelota de un lado a otro, venía girando despacito. Y me llamó mucho la atención porque según yo esa pelota no se había usado. Esa pelota mi hijo no la había usado ese día. Pero ahora yo la estaba viendo, estaba fuera del cajón de madera. Salí a guardarla porque pensé que quizá el cajón había quedado con la tapa abierta y la pelota la había sacado el aire. Pero cuando tomé la pelota, cuando me acerqué al cajón para guardarla, el cajón estaba cerrado. ¿Y saben qué? Los juguetes estaban regados alrededor. Yo los vi. Vi cuando mi hijo los guardó y ahora los estaba viendo afuera, tirados como si alguien los hubiera sacado adrede. Recuerdo que los guardé mientras buscaba una explicación, pero nunca la encontré. En esta otra ocasión, por ejemplo, otro de estas cosas que nos pasaron ahí, yo me encontraba leyendo en el patio mientras mi hijo jugaba y claramente sentí que alguien pasó por detrás mío. Sentí como si alguien pasara por detrás mío y se detuviera atrás de mí. De hecho, hasta sentí que un ligero aire movió mi cabello. Yo estaba sentada y mi cabello se movió como si una pequeña brisa de aire hubiera pasado detrás de mí. Se me hizo muy raro porque el día estaba muy tranquilo, no había aire. De hecho, volteé arriba a los alrededores, no sentí aire. Todo pasó rápido. Levanté mi cabeza y escuché que mi hijo gritó: ¡Hey! Yo volteé a verlo rápidamente porque me encontraba en estado de alerta por el movimiento que había sentido en mi cabello. Y él dijo otra cosa al aire, dijo: no se vale esconderse atrás de mamá. En ese mismo instante detrás de mí escuché una risita, una pequeña risa de un niño.
y escuché también unos pasos que se alejaban. Ahora no nomás volteé, también me paré como si tuviera un resorte la silla. Pero no vi nada, mi hijo solo me pasó corriendo por un lado, se iba riendo y le dije que había que meterse rápidamente. Ese fue el evento que hasta ese momento más me había incomodado, me dio mucho miedo. Un tiempecito después, ya que todo mundo me había convencido de que eso del niño y el airecito había sido mi imaginación, estábamos de nuevo en el patio de mi casa. Quiero comentarles que todas esas historias comenzaron allí, en el patio. Ese fue el primer lugar donde comenzó todo. Y allí estábamos mi hijo y yo en la mañana de nuevo, igual que siempre, cuando de repente se nubló el cielo, empezó un airecito frío y nos llegó ese olor a preticor, a tierra mojada. Ese olor característico que indica que muy cerca de donde estás está lloviendo y que si llegas a percibir ese olorcito es porque el aire viene hacia ti y va a traer ese mismo aire las nubes de lluvia inmediatamente. Le indiqué a mi hijo que guardara todo rápidamente porque nos íbamos a meter. Pero ese día no teníamos mucho tiempo afuera, acabábamos de salir, tendríamos unos 15 minutos, y normalmente él juega 1 o 2 horas en el patio de la casa. ¿Recuerdan que les dije que él es muy obediente? Pues es verdad, pero por supuesto que era un niño, y él a veces hace berrinches, especialmente cuando las cosas no salen como él quiere. Son extraños, no es normal que haga berrinches, pero los hace, es un niño, era un niño, y ahorita ya no es un niño, pero antes sí era un niño. Y ese día, ese fue el caso. Me dijo que apenas iban a empezar a jugar, que no era justo, que quería mojarse en la lluvia con sus amigos, pero yo por desesperarme se me ocurrió decirle que metiera a sus amigos. Mételos, vámonos todos para adentro ya. No lo vi mal, no fui precavida, fui descuidada. Le dije, ándale, métanse, les doy permiso a todos, jueguen adentro. Después de ese día las cosas se salieron de control, empeoraron muchísimo. Pero ahora todo sucedía dentro de la casa, fuera de la casa, en el patio, ya nunca más nos volvió a pasar nada. Las cosas se empezaron a mover de lugar, las llaves que siempre llegábamos y las poníamos en la entrada aparecían en la sala o en la cocina. El salero aparecía atrás del baño. Empezaron a suceder cosas muy raras, los vasos se caían de la mesa. Empezamos a escuchar pasos en la noche, era muy frecuente risas de niños. Era muy curioso porque ya no solo éramos yo y mi hijo quienes percibíamos estas cosas. Teníamos en aquel tiempo 3 personas que nos ayudaban en casa, y las 3 personas nos decían que veían cosas también, que escuchaban ruidos raros, y todos a partir de que aquel día le dije a mi hijo que les daba permiso de entrar a todos. Una señora del aseo llegó a decirme que había un niño que la seguía y que le hacía travesuras, que le descendía la cama, que le escondía la escoba, que le cambiaba de lugar las cosas. Siempre eran travesuras. Parecía que de verdad fueran niños, porque a eso se dedicaban, a hacer travesuras, a pasar corriendo entre los pasillos, por un lado de ti, por atrás de ti. Estos eventos eran muy repetitivos, quizás por eso nadie les daba miedo. De hecho, los mismos trabajadores junto con nosotros comparábamos experiencias. A veces nos reíamos porque discutíamos que si un niño traía un tipo de ropa o una niña traía un vestido de algún color. Toda esta situación, al momento de mudarse a la casa, cuando pasó del patio hacia adentro, salió de las manos de mi hijo. Él dejó de ser el privilegiado de tener estas experiencias. Él seguía disfrutando de sus amiguitos, pero ahora estábamos experimentando todas estas cosas, todos los que vivimos o pasábamos tiempo en casa. Supongo que no con la misma intensidad que mi hijo, porque según él platicaba con ellos, podía verlos, podía jugar con ellos, de hecho hablarles. Era como si aquel grupo de niños dejaban que él los viera sin ninguna restricción y a nosotros solo algunas cosas. Yo pensaba que era la vívida imaginación de mi hijo, pero ahora todos estábamos compartiendo estas experiencias. Pero ¿saben qué es algo que no había quedado claro? O que por lo menos se ocultó por mucho tiempo dentro de nuestra mente. El tema de el viejito. Aquel ser que mi hijo había dicho que era quien decía que no podían hacer o que sí podían hacer los otros niños. Cuando todo este ajetreo de los niños empezó a hacerse popular y que mi esposo escuchaba lo que platicaban las personas, los trabajadores de casa, y que yo nos compartíamos experiencias, les conté sobre este tema del viejito a los demás también, pero nadie dijo nada ni se les hizo extraño. Pero eso cambió, y cambió el día que vimos al viejito. Fue mi esposo el primero en verlo.
Mi marido era el que menos cosas les pasaban. A él rara vez le pasaba un fenómeno en la casa, o por lo menos cuando le llegaban a ocurrir los justificaba diciendo que era el viento, que era alguna televisión prendida por allí, que eran risas que venían de la calle, que de algún modo entraban en la casa y se amplificaban en los pasillos. Recuerden que les dije que esos fenómenos no eran todos los días ni todo el día. Pasaban allá a la larga cuando estaban afuera, y aunque adentro de la casa empezaron a ocurrir con más frecuencia, siguieron estando muy distantes en el tiempo. No era de todos los días, pero sí llegó a ser hasta cierto punto más recurrente que lo que era afuera. A decir verdad, me llegó a pasar por la cabeza que entre nosotros mismos estábamos retroalimentando estas ideas y estábamos entrando a una especie de histeria colectiva. Pero mi esposo y yo nos dimos cuenta al mismo tiempo que no era así. La vez que vimos al viejito, mi hijo se había ido de vacaciones con unos familiares a otro estado. Mi esposo y yo nos quedábamos solos en la casa a partir de las 5 de la tarde, más o menos. Para esa hora todos los trabajadores ya se habían ido, ya habían terminado sus labores y nosotros aprovechábamos esas semanas y esas horas para estar solos. Era nuestra costumbre. Estábamos los dos sentados en el sillón disfrutando de una buena película cuando mi esposo se levantó para ir al baño, pero cuando se puso de pie y se dio la vuelta para empezar a caminar, se quedó congelado, se detuvo. Algo pude notar en el modo en que se detuvo tan abruptamente. No era una pausa normal en su caminado. Uno conoce a sus parejas. Le tomé una pierna. Sin voltearlo a ver, le pregunté si se encontraba bien, pero no me contestó. Después empecé a sentir un temblor que provenía de él. Noté que su pierna estaba temblando, volteé y lo vi, todo él estaba temblando. Giré mi cabeza para poner más atención a lo que él estaba viendo. Lo vi mirando en la distancia, como ido. Luego levantó su mano y señaló a un punto de la casa y me dijo: ahí está un niño, ¿verdad? Pero cuando yo volteé a ver en dirección donde él señalaba, lo que vi allí no era un niño. Sí parecía un niño. Tenía la altura de un niño. Tenía la complexión de un niño. Se vestía como un niño de una época ya pasada, una boina café, camisa blanca, casi amarilla, desgastada, un pantalón café también, zapatitos, con tirantes. Pero su cara no era de un niño, era de una persona mayor. Era como una persona sumamente vieja, una persona llena de arrugas muy marcada en su cara, y tenía en sus ojos una mirada maliciosa. Nos miraba de frente, sin miedo, sin vergüenza. Se notaba que él sabía que lo estábamos mirando, pero no se movía, simplemente se nos quedaba viendo. Se quedó inmóvil, aumentando la tensión de mi esposo y mía. Estaba parado al final de un pasillo. Este pasillo lleva a los dormitorios. De repente este niño viejito se da la vuelta, nos dio la espalda y sale corriendo y se mete al cuarto de mi hijo. Se metió allí. Les juro que hasta escuché los pasitos mientras corría. Era nuevo que algo se apareciera frente a dos personas. Eso no era común, y que nosotros supiéramos nunca había ocurrido. Esa noche dormimos muy poco mi esposo y yo, hablando sobre este ser con forma de niño que obviamente no era un niño. Hicimos muchas teorías, exploramos muchísimas posibilidades, decidimos guardar reservas con los trabajadores sobre este acontecimiento, pero a partir de ahora pondríamos más atención sobre este asunto, porque parecía que algo había cambiado. Decidimos aprovechar las 2 semanas que nos quedaban solos para pedir información sobre este asunto, aunque sabíamos que iba a ser difícil ya que no conocíamos absolutamente nada de este tema. Tuvimos que preguntar a algunos conocidos sobre gente que hiciera limpias y cosas así. No logramos encontrar a nadie. Mi marido no sé a quién le preguntó, pero yo lo hice con 2 o 3 amigas mías muy cercanas. También le pregunté a mi madre. La mayoría de las personas que fueron de estas 2 se rieron de mí y no me creyeron nada. Solamente mi mamá no se rió, pero me dijo que no sabía nada, yo tampoco. Gracias a Dios, una señora de las que trabajan en mi casa me escuchó hablar por teléfono de este asunto. Y eso que lo hice con mucha discreción, con la voz más baja que pude, tratando de disfrazar el tema. Esta señora me preguntó el motivo del por qué andaba buscando a alguien que hiciera limpias, y no tuve más remedio que contarle. Pero le pedí que fuera muy discreta. Ella me dio un número telefónico, me dijo: señora, yo no voy a decir nada, aquí está este número, y me dijo que esa persona me podía ayudar.
Les había dicho que somos unas personas que se podría decir que son una especie de figuras públicas, así que no nos confiamos muy fácil de cualquiera para invitarlo a nuestra casa. Por eso cuando la persona a la que llamamos con el número de teléfono que nos dio nuestra trabajadora nos pidió revisar la casa, nos sentimos un poco inseguros, pero no tuvimos más remedio que arriesgarnos. Principalmente porque si había algún riesgo real, no podíamos permitir que nuestro hijo siguiera conviviendo con aquel ente, con aquella cosa. Llegó esta persona a casa, platicamos un rato, lo primero que hablamos fue acerca de la discreción y quedó muy formalmente de respetarla. Hasta el día de hoy no he sabido que haya faltado a su palabra. Mis felicitaciones y mis respetos hacia ese señor. Él era un señor mayor, que la verdad si yo lo hubiera conocido en otras circunstancias, en otro lugar, jamás me hubiera esperado que trabajara en estos asuntos, o que se dedicara a ellos, no sé si sea su trabajo formal. Se veía como una persona normal, no sé cómo se ve a usted, pero estoy seguro que es una persona común igual que yo, y así se veía él. No parecía alguna especie de vidente con miles de collares colgando, con tatuajes de un ojo. No parecía místico, era una persona normal, como la que nos encontramos usted y yo en la calle. Pero recuerdo que mientras platicábamos en la sala, había un comportamiento en él que me llamó mucho la atención. Constantemente estaba volteando hacia los lados, veía por el hombro de mi marido, veía por encima de mi hombro también. En cuanto lo hizo, yo pensé, quizás sea mi mala intención, pero pensé que estaba revisando nuestra casa para darse una idea de cuánto dinero teníamos, qué podía sacar, cómo podía aprovecharse de nosotros. Nosotros fuimos los primeros en hablar, estábamos contando todo este asunto, cómo comenzó, qué fue lo del medio, qué prosiguió, cuál fue el último evento, y él solamente escuchaba. Y cuando terminamos de exponer el caso, cuando a él le tocó hablar, lo primero que hizo fue preguntarnos de dónde habíamos sacado su número de teléfono. Cuando le dijimos quién nos lo había dado, se asombró mucho, dijo que era un familiar suyo, pero que ya casi no platicaba con ella. Nos aseguró que en virtud de esa persona no tendríamos que preocuparnos por ningún pago. Esto nos lo dijo porque fue parte de las preguntas que nosotros le hicimos, no crean que lo comentó de la nada. Nosotros le hicimos una serie de preguntas que teníamos y entre ellas era si nos iba a cobrar y cuánto. También nos aseguró que había algo en nuestra casa. Nos aseguró que había una entidad, que no era un espíritu normal. Nos dijo que desde que entró la había podido sentir, que no la había visto aún, pero que la había podido sentir, así como había podido sentir al resto de entidades, al resto de espíritus. No aseguró que fueran niños, ninguno de ellos, pero dijo que había muchos espíritus. Era probable que esta entidad demoníaca disfrazara la imagen de los demás espíritus. Dijo que si quisiéramos saber con exactitud qué era y qué quería, habría que hacer revisiones, sesiones y sería un trabajo más extenso. Pero al mismo tiempo era riesgoso porque estaríamos interactuando con esta cosa. Nos dijo que no estaba totalmente segura, pero que parecía que lo que teníamos allí era un demonio. Nos dijo que era común que los demonios usen otros espíritus para engañar a las personas, que probablemente nuestro hijo estaba en su lista de tareas pendientes, en su agenda, de algún modo lo quería para algo. Nuestro hijo llamó a este ser y detrás de ellos venía este demonio. Nuestro hijo quizás hizo contacto con este niño Lucio y detrás de él vinieron otros y detrás de ellos venía el demonio guiándolos. Era la teoría de él, no lo sé con seguridad. La recomendación de su parte fue hacer un ritual para expulsar a estas entidades de la casa, a cada una de ellas, una serie de limpiezas a la casa completa para eliminar todo residuo y una protección completa también para la casa, para que no se volviera a acercar nada de este tipo. De igual modo, todos los que estábamos con regularidad en la casa debíamos someternos a los mismos tratamientos para evitar que por medio de alguno de nosotros esa cosa volviera o peor aún se mantuviera aquí. Quizás alguno de nosotros lo habíamos traído, no se sabía. Platicamos sobre el asunto de que nuestro hijo no estaba y él recomendó esperarlo o traerlo de inmediato. Según esta persona, el hecho de que ese demonio se nos haya mostrado tan descaradamente indicaba que algo quería.
Probablemente esté queriendo que alguien le haga caso, que alguien le dé su energía, y como mi hijo no estaba, él estaba necesitando seguir con estas acciones. Con todo este drama, todo este avalancha de información, no dudamos nada. Trajimos de vuelta a nuestro niño en 2 días y acordamos un día para iniciar las acciones que este señor nos había recomendado. Hablamos con el personal de la casa, uno de ellos renunció ese mismito día, creo que ni siquiera terminamos de hablar el tema. Dijo que él no iba a dejar que alguien le hiciera nada y simplemente renunció sin dar explicaciones, o por lo menos más explicaciones. Los otros 2 se quedaron y aceptaron. Cuando mi hijo volvió tuvimos que hablar con él. Le indicamos con el mejor lenguaje que encontramos de qué iba esta situación, cómo íbamos a tratar el asunto y por qué. Él medio entendió, medio no. Era un niño. Lo único que nos ayudó a que él accediera de buen modo fue su personalidad obediente, su buen comportamiento, y además de que ya estaba haciendo algunos amigos, porque para ese tiempo él ya había entrado a la escuela y estaba teniendo contacto con otros niños, por lo tanto ya no estaba tan solo, ya no se sentía tan solo, ni estaba tan apegado a estos otros amigos imaginarios suyos. Empezaron los trabajos, hubo muchas cosas que yo no entendí, mi esposo menos, de hecho lo más a línea que pudiera estar. A decir verdad, mi esposo a medio proceso ya quería dejar todo por la paz, decía que no le estaban gustando las cosas, pero yo insistí y lo terminamos. Este proceso duró alrededor de 2 meses. En este espacio de tiempo el ambiente de la casa se puso muy pesado, hasta con los trabajadores teníamos problemas. Todos, trabajadores y familia, estábamos sumamente sensibles, cualquier cosa nos ponía de malas, o no soportábamos un comentario crítico. No dormíamos bien, batallábamos para despertarnos, teníamos pesadillas. En sus casas, a nuestros trabajadores les pasaba lo mismo. Lo bueno fue que aquel señor nos advirtió que todo esto podía pasar, así que por decirlo de algún modo, estábamos preparados para esto. No dejaba de incomodarnos, nos peleábamos, nos gritábamos, pero estábamos preparados, y luego cuando todo esto sucedía, nos acordábamos que nos dijeron: esperen, tranquilos, esto puede pasar. Nos calmábamos. El único que no lo estaba al 100% era mi hijo, y es porque él mismo no entendía del todo la situación. Nos decía que soñaba con sus amiguitos, que sus amiguitos imaginarios estaban sufriendo, estaban llorando, estaban pasando malos ratos, le pedían ayuda en sus sueños, pero nosotros no dimos ni un paso atrás, no quisimos recular. Con el tiempo, y no pasó mucho, quiero aclararlo, los fenómenos en casa desaparecieron por completo. Todo volvió a la normalidad, pero a pesar de que todo salió como era esperado, hay algo que no me gusta. Y es la forma en que mi hijo se ha ido desarrollando a partir de estos acontecimientos. Él se ha vuelto sumamente introvertido. Estoy casi segura que hay cosas que no me dice. Pienso que él se quedó con algo en su persona, con algo de esta experiencia. No sabría decir con exactitud de qué se trata, porque él ya no es tan abierto conmigo. Hoy tiene 17 años aproximadamente y no es una edad en donde cuentes todo a tus padres. Siento que se quedó con ciertas capacidades para ver cosas. Ya las tenía, pero creo que las mantuvo, o que se incrementaron. Un presentimiento dentro de mí me dice que aún experimenta cosas, solamente que ahora ya no me las dice. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Queremos enviar unos saludos muy especiales para Jenny Esteves, que nos escucha desde la Ciudad de México, Kiri Ellison desde Nueva York, Luzmina Jalí desde Panamá, Carol Soto desde el sur de California, Celina Moraes en el sur de Italia, Anabel desde Argentina, nuestro amigo Joel del canal Expediente J Paranormal, para Luis Valdés Casillas, Elena Cocoro Esquivel, Mavi Villegas, a mi amigo David Beltrán. A todos y a los que no mencioné también les agradezco. Les agradezco mucho el que compartan este contenido, les agradezco mucho sus buenos comentarios y sus buenos deseos. A todas las personas que nos han enviado sus historias, sepan que este canal existe gracias a ustedes. Nos vemos dentro de poco para seguir escuchando los sonidos de La Orilla del Miedo.